la idea es, bueno, hacer un recorrido por los dos textos, arrancando por el de Carla Lois, ¿sí? Pero en realidad se puede comenzar por cualquiera de los dos textos, los dos se complementan en definitiva, y después también ver algunas, ampliar un poquitito aparece, lo que aparece en los textos, con algunas imágenes que vienen simplemente a aportar y ampliar la mirada de cómo se ha conformado el territorio nacional y sobre todo la cuestión nativa, ¿no? Hoy lo vamos a centrar mucho en esas llamadas conquistas del desierto, entre comillas, y todo ese proceso, ¿no? Que llevó adelante el Estado Ahora Nacional sí. para la conformación del territorio nacional, ¿sí? Cuando aparece Un llamada a través de internet, un poco la idea, ¿bien? hay que apretar 2 veces. Claro. Buenas noches a quienes no saludé, que pudieron ingresar ahora. Bueno, si les parece, vamos, les comparto pantalla, si les parece, y comenzamos, ¿sí? A medida se irán sumando, igual la clase la grabamos como siempre, y después la subimos. Ahí, aquí estamos. Bueno, vamos a ver, ustedes me avisarán cuando lo llegan a ver la placa, ¿sí? Me dicen cuando ya la están pudiendo observar. ¿Ya se ve la placa ahí? No, sí, recién. Recién se cargó, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos un poco a analizar y a comentar los textos de Lois, de Carla Lois y de Navarro Floria, que los dos tienen que ver con con esa conformación del territorio nacional y esa representación, ¿sí? Bueno, primero comentar lo siguiente, ¿no? Como punto de partida. Los primeros, en las primeras décadas del siglo XIX, sobre todo, damos en cuenta después de la revolución, ¿sí? De la independencia y lo que continuó, diversos mapas, pero también manuales y descripciones geográficas que estaban tanto elaboradas por lo que son viajeros como profesionales extranjeros, ¿sí? Siempre extranjeros en ambos casos, proporcionaban las primeras imágenes de la geografía argentina, un poco lo que interesaba, pensemos en viajeros y especialistas, geógrafos británicos, franceses, alemanes, que interesaban más que nada el ver la América, y en este caso puntualmente Argentina, Latinoamérica, y en este caso puntualmente Argentina, las condiciones geográficas que había quedado después de las revoluciones, ¿sí? Entonces, esas primeras imágenes geográficas vinculado con el territorio argentino, todas compartían un rasgo común, un rasgo central, que el diseño de los contornos del territorio no incluía la Patagonia, ¿sí? No incluía para el país la Patagonia. La Patagonia aparecía como un territorio completamente independiente, ¿sí? No pertenecía ni a la Confederación Argentina, tendríamos que decir acá, porque pensemos que estos primeros, pensemos en la primera mitad del siglo XIX y hasta llegar hasta 1862, ¿sí? Entonces, primero la Patagonia aparecía completamente separada del territorio argentino, tampoco aparecía asociada con Chile, ¿sí? Ahora bien, está más que claro que a partir de que Argentina se inserta en la economía internacional, en la organización capitalista, un tema que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Con el modelo agroexportador y demás, la Pampa y parte de la Patagonia ya pasó a ser una región que tuvo una importancia geopolítica y económica muy importante, y por lo tanto el Estado argentino, una vez que se organiza nacionalmente a partir de 1862, que comienza con esa construcción del Estado Nacional, le va a empezar a preocupar estos mapas, estas representaciones que había, cartográficas, hechas por extranjeros sobre el territorio argentino, ¿sí?
Bueno, uno de esos, Anote. geógrafos importantes que aparecen acá es Martín de Moisí, Víctor Martín de Moisí, que en realidad había sido contratado por Urquiza. Él es contratado por Urquiza, por la Confederación Argentina, y lleva adelante todo un estudio con una intención que era promocionar en realidad, ¿no? el nuevo país y demás, pero bueno, entre esas características que él va a considerar, que más adelante lo vamos a ver con más detalle, planteaba esto de que la Confederación se extendía hasta los 22 grados, ¿sí? Y hasta los 42 sur, es decir, el Río Negro aparecía como una frontera natural, ¿sí? Donde separaban a la Patagonia y Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur, ¿no? Que aparecían completamente en blanco, ¿no? Completamente separado de las 14 provincias históricas, ¿no? Bueno, este es uno de los mapas, ¿sí? Donde aparece completamente en blanco y donde aparece separado, ¿sí? Donde aparece con total independencia la Patagonia, donde adentro lo que no sé si se llega a ver, pero estos tipos de mapas son muy ricos en lo que es las toponimias, por un lado, los nombres de los lugares, pero por el otro lado las descripciones que están dentro del mismo mapa. Y bueno, está claro que acá no aparece vinculado con la población nativa, ¿sí? Pero no por el mundo, entre comillas, civilizado que se consideraba, o por sociedades civilizadas como se consideraba en esa época, ¿no? Bueno, nada, esto es un mapita como para ver algo que ustedes ya lo deben súper saber a esto, ¿no? Pero el extenso territorio argentino que en realidad el Estado no llegaba, el Estado Nacional no ocupaba realmente, ¿sí? Realmente no llegaba a ocupar. ¿Cuándo comienza a haber un quiebre? Bueno, comienza a haber un quiebre a partir de la organización del Estado Nacional, ¿sí? Cuando ya hay una preocupación porque cartográficamente en la representación forme parte de la Patagonia como un territorio argentino. Y un poco la exposición que se hizo en Filadelfia en 1876, con el mapa de la República Argentina que realizaron Arthur von Sigbrand y Torment, un poco como que se rompe un proceso y ahí se inaugura toda una etapa donde la Patagonia comienza a estar incorporada al mapa oficial de la Argentina. Lo que se puede observar en el texto de Carla Loy y esta historia del mapa o esta historia cartográfica de Argentina, que hay tres momentos muy particulares que nosotros vamos a ir desglosando. Un primer momento que un poco lo mencionamos, que tiene que ver con que los mapas son elaborados por extranjeros, ¿sí? No hay una producción, no está el Instituto Geográfico Nacional y no hay instituciones que se encarguen, justamente nacionales, digo, que se encarguen de estos tipos de tareas, de estos tipos de representaciones y de información y demás, y por lo tanto la representación cartográfica están hechas por europeos. Un segundo momento que tiene que ver ya cuando se integra la Patagonia, que arrancaríamos a partir de acá. Siempre hablamos cartográficamente, estamos hablando, ¿no? La silueta de la Patagonia ya forma parte de la República Argentina. Y un tercer momento, que en realidad para lo que nosotros vemos en la materia, que es siglo XIX, está con un pie en el siglo XIX, pero está también con un pie ya en el siglo XX, es cuando ya la Patagonia se empieza a organizar bajo la forma de un conjunto de provincias. Y nosotros no vamos a llegar a ver la parte que se forman las provincias porque es, para lo que respecta a la materia, es muy después. Y acá viene algo que me parece que es muy interesante para tener en cuenta del texto, ¿sí? Que además de la silueta, la reincorporación de la Patagonia y la silueta de la Argentina, tiene que ver con esto que resalta Lois, ¿no? Que la reinversión del territorio por parte del Estado incluyó la escritura y reescritura de los nombres que darían identidad a esos territorios que eran a la vez ajenos y propios.
es decir, la apropiación de los territorios de la Patagonia, ¿sí? Y también del Chaco, obviamente, fue una apropiación primero, a partir de una representación, ¿sí? Fue una apropiación simbólica, no fue material. Después vino lo material. Después vino las llamadas conquistas del desierto, entre comillas, ¿sí? Pero para eso hubo todo una reinversión, primero agregando, ¿sí?, al contorno de Argentina esos territorios, y finalmente después, y esa apropiación simbólica a partir de la cartografía y a partir de los nombres, la toponimia, lo que se conoce como toponimia, y después a partir ya del ejército, y a partir del uso de la fuerza, incorporando ahora sí de manera material esas tierras. Expresiones de la historia, esos nombres tienen que ver, ¿no?, con, bueno, expresiones de la historia patriótica, efemérides y demás, ¿no?, nombre de próceres, fecha, nombre de batalla, fechas patrias y demás. Algo muy interesante que lo vamos a ir viendo, la domesticación indígena, ¿sí? Porque sobre todo en la Patagonia se mantuvieron ciertos nombres de lengua nativa, ahora vamos a ver por qué y con qué función, y de los proyectos de modernización, ¿no? Los topónimos patagónicos constituyeron una política crucial, y esto es muy importante también, ¿no?, lo que dice la autora, la forma de escribir esos nombres en los mapas también forma paisaje. Claramente, una cosa es, como lo vamos a ver, que un mapa como el de Moisí, que decía en la Patagonia, en una parte de la Patagonia decía territorio solamente recorrido por los indios nómades, por ejemplo, una cosa que en el mapa diga eso, y otra cosa que aparezcan determinados nombres, como no sé, 25 de mayo, por ejemplo, ¿sí? Claramente se está reconstruyendo una forma de pensar el paisaje, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos que se discutía el tema de civilización y barbarie. Entonces vamos a esos momentos, a esos tres momentos que decíamos. El primero, algo dijimos, es el primer momento que tenía que ver justamente con el dominio de la cartografía extranjera para poder representar el territorio nacional argentino. Bueno, acá aparece ese famoso Atra de la Confederación, que es justamente de Moisí, ¿sí? También antes hay un mapa, hay una cartografía muy importante, 1842, que es de Parish, de Woodring Parish, que también tenían como objetivo justamente determinar la situación territorial después de las guerras de independencia y de las revoluciones, ¿sí? Cómo se había alterado el mapa político. Tanto el de Parish como el de Moisí, evidentemente, no incorporan lo que es la Patagonia, esto ya lo dijimos hace un ratito, ¿sí? De Moisí menciona, por un lado, la identificación de tribus en todo el mapa, en la parte de la Patagonia estamos hablando, va identificando, ¿no?, diferentes tipos de mapas, de tribus, de poblaciones nativas, y lo que hace de Moisí con esas descripciones es evocar todo un mundo salvaje, ¿no? El nomadismo aparece más como una amenaza latente que un elemento visible, ¿sí? Es decir, al leer el mapa aparecía como el peligro justamente de la barbarie que acechaba esos lugares, esas zonas. Justamente Moisí lo que termina haciendo es no evocar ninguna forma de administración colonial, ¿sí? Es decir, no aparece en lo absoluto o demuestra, deja rastros el mapa de intentos fallidos de ocupación blanca, ¿sí? Ni los españoles, ni las poblaciones blancas que continuaron después de la independencia. Tengamos en cuenta que el mapa de Moisí es alrededor de la década del 50, en 1850, no termina de confirmar eso, y todo lo contrario, termina de demostrar una barbarie imperante, ¿no?, que estaría en la Patagonia. Entonces, acá aparece justamente las críticas no solo a lo que presenta de Moisí,
¿sí? Que vuelvo a repetir, había sido contratado por Urquiza, y esto es tiempo después, no es cuando apenas de Moisí presenta esto es tiempo después, cuando ya la Argentina, alrededor de la década de 1800, a mediados de la década de 1870, ya comienza a perfilarse en esa inserción del mercado internacional y está conformando el Estado Nacional y demás. Comienza a realizar una crítica tanto al trabajo de Moisí como a toda la cartografía extranjera. Las críticas van en dos direcciones. Primero, bueno, obviamente el trazado de los límites era contrario a los intereses que tenía el país, o la élite política, o la nación. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado no incorporaba la Patagonia al territorio nacional argentino, y por el otro lado también favorecía los reclamos de países vecinos. Concretamente acá estaríamos hablando de Chile, ¿sí? Que también estaba en puja con respecto al territorio de la Patagonia. Pero también, además de eso, y quizás más importante aún, parece de que hay un objeto de crítica, ¿no? En el momento que se hace, es que a partir de un mapa representar que un país tiene un territorio lleno de indios, ¿sí? Ya a fines del siglo XIX, ya no es funcional para un territorio de un Estado que quiere ser un Estado moderno, ¿sí? La representación de la barbarie sería en todo caso. Entonces, por lo tanto, ahí comienza esas críticas, y comienza el Estado Nacional Argentino a desandar y desarrollar todo un aparato institucional, creando el Instituto Geográfico Nacional y demás, para la representación cartográfica de Argentina, ¿no? Con los propósitos que se estaban buscando justamente ahí. Bueno, a partir de allí comienza una estrategia de vaciamiento y una construcción del paisaje de desierto. Esto es interesante, vaciamiento en el sentido de borrar todo ese tipo de información que venían de los mapas europeos, que podían ser ciertas o no, y por el otro lado ir construyendo cartográficamente esta idea del desierto, entre comillas, el desierto como en el sentido de lugar despoblado, ¿sí? No en el sentido del desierto, de un desierto como un ambiente, ¿sí? Como un ambiente geográfico. El segundo momento tiene que ver justamente ya con la formación del Estado Nacional, ¿no? Y la élite van a llevar adelante diversas políticas orientadas a definir ese territorio nacional. Acá podemos marcar dos líneas importantes a grandes rasgos, ¿no? Por un lado, el establecimiento de los límites internacionales, claramente, cuando se comienza a definir por tratados. En el caso de Argentina no tenemos guerras por territorios limítrofes, sí, claramente, y más y alrededor en este contexto, ¿no? Va a estar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que se va a terminar de definir, y el Estado argentino va a terminar de tomar, ¿no? Formosa y demás, que era un territorio que pertenecía a la vieja Intendencia de Paraguay, como también Brasil del otro lado. Pero en realidad, bueno, la mayoría de los límites internacionales se dan a partir de tratados que hay, ¿no? Esto, una de las líneas de la definición territorial del Estado argentino iba por ese lado, y por el otro lado la ocupación de los territorios de los nativos, ¿no? Tanto en el Chaco como en la Patagonia. Y acá lo que se observa, ya nosotros mismos, esta estrategia cartográfica, ¿no? Simbólica de apropiación, la apropiación del territorio a partir de los mapas y de las toponimias, que ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos, se van a dar también a partir de otras acciones, como son claramente las campañas militares por un lado y las medidas jurídicas por el otro, que van a ir acompañando. Con respecto a las campañas militares, que es quizá lo que más se conoce, hubo dos grandes campañas militares, ¿no? Sobre los territorios de los nativos: el de la Patagonia en 1879 y el del Chaco en 1884. Fueron simultáneas prácticamente, ¿no? Simultáneamente a esas campañas militares se dio todo un avance y una modernización de medidas jurídicas
con respecto a la tierra, ¿no? Que afectaban directamente la organización territorial, política y administrativa de la Patagonia. Por ejemplo, ya en 1862, es decir, en la presidencia de Mitre, tenemos la ley 28 que define las áreas que existen fuera de los límites de las provincias, de esas 14 provincias históricas, ¿no? Como territorios nacionales. Si bien todavía no estaba organizado, o estaba muy poco poblado, o lo que fuese, esos territorios pertenecían a la nación y eran considerados territorios nacionales, ¿no? Entre 1872 y 1900 se crean los territorios nacionales, que desde 1884 se organizan sobre lo dispuesto por la ley orgánica de los territorios nacionales, 1532. ¿Sí? Entonces, acá aparece, acompañado a las campañas militares, estas medidas jurídicas. Con respecto a lo que es el establecimiento de los límites internacionales, es un proceso que Argentina se ve favorecido, sobre todo con el país que va a tener la frontera más extensa, que es con Chile, y aparte por justamente el territorio de la Patagonia. Nosotros dijimos que en 1879 Argentina comienza lo que es la conquista del desierto, entre comillas, en la Patagonia, y ese mismo año Chile comienza lo que se conoce como la Guerra del Pacífico, que dura de 1879 hasta 1884, que Chile comienza un conflicto territorial también, ¿no? por el norte, por el desierto de Antofagasta y demás, con Bolivia y después con Bolivia y Perú, se suma Perú a Bolivia. Entonces, ese fue el momento en que el Estado argentino terminó negociando con Chile por la definición de la frontera. Chile no podía abrir claramente otro frente de batalla, eso está más que claro, ¿sí? Y aparte, ya para el 84 tenía conquistado esa zona del norte que quería, por los nitratos y otros recursos que tenía esa zona, y por lo tanto, bueno, permitió llegar a un acuerdo sin ningún tipo de enfrentamiento, que hubo varios roces en la década del 80, 1880, cuando Roca era presidente del país, ¿sí? Pero se termina estableciendo esos límites esos límites nacionales fronterizos sin ningún tipo de problema. Bueno, con respecto a la ocupación militar, las campañas militares y demás, tengamos en cuenta que no fueron solamente militares, sino que también hubo toda una comisiones de científicos y especialistas, como también geógrafos, ¿no? Que llevaron adelante todo toda una serie de acciones para después representar ese territorio que ya había sido representado con anterioridad, pero para lograr transformar ese desierto ahora en un lugar deseable para vivir, para explotar, para vender y demás, ¿no? Las tierras, estoy diciendo. Bueno, la toponimia, acá vienen un poco los nombres, ¿no? Ya tras la conquista. La toponimia indígena recuperada expresaba cualidades geográficas, solamente geográficas. Si los nombres que se van a mantener de la lengua indígena en la Patagonia, el lago Nahuel Huapi, Yao Yao, los diferentes nombres que van a pertenecer a la lengua nativa, van a ser solamente para identificar cualidades geográficas. En cambio, la mayor parte de la toponimia en español, ¿no? Escrita dentro del mapa aparte, es de raíz colonialista, son nombres militares, de propietarios, de grandes propietarios, de efemérides, ¿sí? Que van a ocupar esa escritura y apropiarse, ¿sí? Por lo tanto, simbólicamente ese territorio. Y acá viene un interrogante muy importante, me parece que se hace la autora, ¿sí? Muy interesante. ¿Cuál es la intención de mantener en los mapas oficiales los nombres, los topónimos creados por las comunidades nativas? Bueno, por un lado, acá se destacan dos cosas. Primero,
las voces indígenas expresaban una comunión con la geografía local. ¿Sí? Terminan identificando, en realidad es lo que ven los ojos de la población blanca, ¿sí? Pero bueno, se termina expresando ese tipo de comunión. Por eso es que determinados cerros o lagos continúan con los nombres de lengua nativa. Pero por otro lado, me parece que esto es muy interesante, la valoración de nombres indígenas permitió anclar la toponimia en un pasado remoto, omitiendo 3 siglos de dominio español. Así, la recuperación de los nombres indígenas permiten recrear un pasado propio de la Argentina que diluía tantos nombres heredados por la corona hispánica como los aparecidos en mapas extranjeros. ¿Qué está queriendo decir acá? Llevar adelante este tipo de toponimia que tenía que ver con efemérides y con nombre de personas y con hechos históricos que iban después de 1810, o a partir de 1810, a partir de la Revolución, estoy queriendo decir, hacía como que se borrase por completo esos 3 siglos de dominio español que en realidad nunca habían terminado de dominar esas tierras, eso está más que claro, ¿sí? Y como una especie de continuo, ¿no? De continuo en la historia. De esa manera refutaba tanto la presencia española como también refutaba los nombres y las toponimias que expresaban algunos mapas extranjeros. Ahora, está claro de que aparece esta exaltación de la grandeza del pasado autóctono, pero esto no implicó en lo absoluto lo que es el reconocimiento de la descendencia de los indígenas, ¿sí? Como herederos de la tierra, ni se les reconoce el derecho a perpetuar la cultura. Eso está más que claro, ¿sí? De hecho, por ejemplo, es algo muy paradójico, pero el aprendizaje de las lenguas indígenas nunca fue una política pública. Culturas indígenas no fueron tampoco incorporadas en la construcción de la nacionalidad argentina, ¿sí? Entonces claramente aparece esa paradoja. De hecho, y quizás lo más triste que termina de demostrar la autora es que la toponimia indígena iba reemplazando las tribus nativas, ¿sí? Es decir, que se vaya colocando esos nombres al mismo tiempo que las poblaciones nativas estaban siendo sometidas, aniquiladas y demás, ¿no? El tercer momento, como decíamos, tiene que ver ya sí con una serie de modificaciones radicales a partir ya de la incorporación de la Patagonia al territorio nacional, ¿no? La Patagonia pasa a ser claramente pasa en primer plano, digamos, la cuestión de la promoción económica, del marketing. Claramente ahora se tenía que pasar de ese desierto, entre comillas, despoblado, ¿no? A tratar de reconstruir una imagen que exprese, que por un lado, la factibilidad de la explotación de la tierra, que es una tierra con muchos recursos, que es una tierra rica, ¿sí? Que no tiene las características completamente limitada como puede tener un desierto. Y por el otro lado, claramente especular el valor de la tierra, ¿no? Que aumente el valor de esas tierras para futuras ventas, lo que fuese, aunque la Patagonia también vale decir de que inmediatamente, antes de la campaña militar y demás, ya las tierras estaban repartidas entre militares, muchos son militares quizás de rangos mucho más bajos, la vendían inmediatamente, pero otros no, y ya había todo un grupo de terratenientes detrás de esto, ¿no? También en esta época es cuando surge, en este tercer momento, cuando surge el ATRA del Instituto Geográfico Argentino, ¿sí? Donde ya la Patagonia no aparece como una unidad geográfica, ni política, ni administrativa, sino que aparece justamente como un territorio nacional, ¿no? Bueno, el tercer momento continúa, porque después se van formando las provincias y demás, pero eso nosotros no lo vamos a hablar porque ya es
meternos en la década del 20, de 1920, 1930, sí, 1940. El texto de un poco para marcar algunas cuestiones, ¿no? Con el texto de Navarro Floria, que también trabaja lo que es la Patagonia, y yo agregué algo de desierto chaqueño, que por ejemplo para lo que fue el Chaco se lo presentaba como un Edén, ¿sí? Nada que ver a lo que fue la Patagonia, que se lo presentaba como el desierto y demás. Bueno, por un lado destacar esto de la memoria territorial, que en parte es lo que trata Carla Lois también, ¿no? La construcción social del espacio, ¿no? Y el espacio como una invención, cómo se crea el espacio, ¿no? El territorio estatal es una construcción material, pero además ideológica, esto es lo que estuvimos charlando hace un ratito, ¿sí? Con respecto a la función que tuvieron la cartografía y las toponimias, la reescritura de esos mapas. Existe una invención entre los límites del país real, encerrada entre sus fronteras internas del norte y del sur, a la del nuevo país político, inventando el territorio nacional con tal eficacia y naturaleza, y naturalizar su imagen que parecía que siempre hubiera estado allí, ¿no? Esta idea de que en el plano real los límites del país eran mucho más acotados que lo que aparecía en el mapa, ¿sí? Porque primero estuvieron en el mapa ya integrando la Patagonia y el Chaco, pero en realidad el Estado Nacional por lo menos no tenía un control, ni esas tierras estaban bajo su autoridad, ¿sí? Sí, por las poblaciones nativas claramente. Bueno, la primera apropiación que del espacio fue discursiva a partir de la metáfora desierto, ¿no? La imagen estimuló su ocupación tanto presentado como un espacio productivo. A ello se le agrega la idea de que todos los indios son nómades, carecen del concepto de propiedad privada y no trabajan la tierra, ¿sí? Habilitando al Estado para la privatización de unos derechos que supuestamente nunca habían adquirido, ¿no? Esta idea de que las comunidades nativas que vivían ahí, primero que no eran sedentarios, que eran nómades, ¿no? Y por lo tanto obviamente carecían del concepto de propiedad privada y no se sentían ni dueños de la tierra ni nada, como tampoco la trabajaban. Eran nómades, es decir, no podían ser ni agricultores ni ganaderos, no realizaban esas actividades, sino que eran cazadores y eran recolectores, ¿no? Ese nivel eh, de arcaico que aparecía. Bueno, y acá vamos con lo del trabajo de Moisí también, que lo habíamos mencionado, y ahora volvemos sobre ese trabajo, más allá que tiene varias críticas porque aparece la Patagonia como un territorio separado y demás. El trabajo de Moisí es exponente del olvido oficial de los pueblos indios, ¿sí? Tiene una finalidad que es propagandística, para eso se le paga, ¿no? Su aporte a la construcción ideal del Estado consistió en representar un país sin indios. Por eso el texto de Navarro Floria se llama, ¿no? Un país sin indios. Tiene dos tipos de descripciones. Vamos a la primera descripción, que es sobre recursos y elementos naturales. Obviamente si es propagandístico, ¿sí? Propagandístico en el sentido de que las otras potencias o los otros países observasen las posibilidades económicas que tenía para comercializar y demás. Dentro de esa descripción de los recursos y los elementos naturales tenemos que decir, analogía con el pasaje de potencias mundiales, hay como descripciones, ¿no? Que se compara con ambiente de Escocia, por ejemplo, ¿sí? Montes y demás, se van haciendo esos tipos de comparaciones. El informe sobre la disponibilidad de tierras públicas y de tierras indias, también aparece ese informe, ¿no? de la posibilidad de tierra, de abundancia de tierra que contaba el país. Ni que hablar con la información sobre lo que son posiciones de aguadas y de ríos, muy importante para estos tiempos, ¿no? Destacan los factores climáticos, sobre todo templado y demás, y bueno, el desierto no era una zona árida, sino despoblada, ¿no? Termina de reconfirmar eso. Eso por un lado. Por el otro lado también la descripción del trabajo de Moisí es poblacional, ¿sí? Es poblacional. Y acá, bueno, se dirige directamente en la parte de la Patagonia, se dirige directamente a las poblaciones nativas.
La finalidad es la idea funcional a los propósitos de sometimiento, es decir, por qué se lo puede someter al indio, y entre ellos aparece la raza indígena como raza mongólica, ¿sí? Esta descendencia mongólica, la invariabilidad de la cultura, siempre tuvieron la misma cultura y nunca progresaron, ¿no? Esa idea de barbarie y estancamiento, pensemos que acá también está el darwinismo social y esa idea de la evolución del hombre, ¿no? En diferentes etapas y de las comunidades. Acá parece estancada la población nativa, más que en la barbarie, en el salvajismo, más que en la barbarie, en el salvajismo, que es el primer estadio de todo, en ese darwinismo social. Asimilación con animales y paisajes de la región pampeana, es asimilado como indómito, errante, ¿no? Igual que los animales o el tipo de vegetación del lugar. Aparece también descrito como la dieta alimenticia, que son carnívoros, ¿no? Hay una parte que dicen de que comen la carne roja casi palpitante, como que matan al animal y ya lo están devorando antes de que termine de morir, de hecho, el animal. Y esta idea de deshistorización del pasado indígena, ¿no? Esta idea de que los nativos no tienen en lo absoluto un pasado, ¿sí? Dejo de compartir porque se va a cortar ahora. No tienen en absoluto un pasado, ¿bien? Entonces todas esas características es la que permitiría el sometimiento, ¿sí? El sometimiento por parte de la población blanca y demás, ¿bien? Bueno, ahora se va a cortar, volvemos. Volvemos a compartir. Entonces, me avisan cuando ya se puede ver la placa, ¿sí? Si lo pueden ver. ¿Se ve ya? ¿Se compartió? No. Ah, bueno. Decíamos que el trabajo de Moisés tenía fundamentalmente esa finalidad de propaganda y para ello describía por un lado lo que tenía que ver con los recursos naturales, ¿no? Las características geográficas, climáticas, hidrográficas y demás. Por otro lado, la descripción de la población, que acá sí apuntaba justamente, en el caso de la Patagonia, porque en realidad el trabajo de Moisés para toda la República Argentina, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos hablando más que nada, estamos hablando de la Patagonia. Entonces, bueno, acá aparece con todo este tipo de características, que claramente estos tipos de características de las poblaciones que habitaban la Patagonia denotan para la época, ¿no? Estos propósitos de por qué se lo puede someter a estas poblaciones que para la mirada de la época estarían condenadas, digamos, a la involución, a no poder evolucionar claramente. Ahí sí. Ahora, algo también me parece muy interesante del texto de Navarro Floria es que según el pensamiento positivista, ¿no? Esta idea del progreso indefinido y demás, la ausencia de civilización era un vacío. Entonces, la asociación entre desierto y vacío, espacio vacío, se hace extensible a vacío de civilización. Esta idea del desierto, entonces, no solamente está pensado en el lugar despoblado, sino que al mismo tiempo está pensado en el lugar que falta civilización, ¿sí? O que carece de civilización. Bueno, esta idea argumentaba el proyecto de apropiación territorial, ¿no? La estatalidad se impone sobre la nada. Entonces, esto como primer punto, ¿no? Esta idea de que el Estado Nacional y el Ejército avanza sobre la nada. Es decir, termina de tener esos territorios, pero sobre la nada, cuando bien sabemos de que vivían comunidades enteras en esas tierras. Pensar en el desierto implica la urgencia de vaciarlo y transformarlo en un no desierto. En esto claramente es similar a lo que plantea Carla Lois, ¿sí? Esta idea de que primero se tiene que completamente vaciar la Patagonia, ahí no vive nadie, ¿sí? Esta idea del desierto, pero una vez que ya se ha avanzado y el ejército ha
controlados esos territorios, se lleva todo adelante, una estrategia para ahora transformarlo en un no desierto para llevar adelante la explotación de la tierra, que venga el capital extranjero y demás, ¿no? Temas que vamos a ver nosotros en la clase que viene, con el texto de Romero Rothman. Bueno, algunas cuestiones que creo que vienen a sumar a todo esto que estamos viendo nosotros. Por un lado, hasta 1876, recordemos que justo en 1876 es cuando se presenta por primera vez ese mapa, ¿no? en la conferencia en Filadelfia, donde por primera vez aparece el territorio de la Patagonia junto con el de Argentina. Pero para ese mismo momento, Alsina, que era el gobernador de Buenos Aires, hace la famosa zanja, ¿no? Que es un tipo de estrategia defensiva, ¿no? Ante los malones, ante el avance de los malones, esa idea de que la población blanca se veía como la víctima, ¿no? En el costado tenemos la imagen, la zanja no sirvió para nada, estaba más que claro, las incursiones de nativos seguían llevándose adelante, pero bueno, esta tremenda extensión había sido ese proyecto. Inmediatamente se pasa al plano que estuvimos charlando hace un ratito, que es el plano ofensivo, ¿sí? Que es el ataque del ejército y la conquista, ¿no? Por un lado, Roca encabezando lo que es hacia la Patagonia, la que nosotros conocemos como la conquista del desierto, y la otra, la conquista del Chaco, por Benjamín Victorica, ¿sí? Bajo la presidencia de Roca, ya Roca como presidente en 1884. Estos son simplemente imágenes que a veces no estamos habituados, ¿no? a ver. Este es el regimiento de infantería que está listo para marchar en lo que es la Patagonia. Esto, bueno, también, ¿no? El famoso general Villegas, muy destacado dentro de la conquista del desierto. Acá lo que tenemos también como un punto para repensar son los auxiliares indígenas. ¿Sí? Muchas veces indígenas terminaban formando parte, sobre todo para dar información, ¿no? más que como fuerza, para brindar información a los ejércitos blancos, ¿no? El ejército del Estado Nacional. Está más que claro de que la idea de los indios amigos se terminó acá. Yo no sé si con Facundo Piri, que vieron Rosas, hablaron en algún momento de los famosos indios amigos. Acá está más que claro que no son indios amigos, ¿sí? Eso está más que claro. Por la idea que hay en estos tiempos, en la década del 80, en 1880, la idea que hay de civilización o barbarie, ¿no? Y esto es de lo más trágico y triste que deja sin ninguna duda la conquista, ¿no? Que son las familias completas, no solamente hombres, las familias completas que terminan siendo sometidos, no solamente porque pierden la tierra y demás, porque de hecho terminan siendo deportados, terminan siendo, si bien la esclavitud en nuestro país se había ya abolido en 1813 con la libertad de vientres y demás, si bien apareció todo esto, y quizá no podemos llamar esclavos, pero evidentemente van a ser vendidos como si fueran esclavos, ¿sí? Para trabajos domésticos y demás, ¿no? Esta es una de las fotos del cacique Villamarín, que había sido un cacique que había sido, entre comillas, amigo, ¿sí? Del Estado, y que termina justamente siendo vencido por el Estado, ¿no? Y esta es la última foto que se saca, todas las mujeres que están sentadas son justamente las mujeres de él, ¿sí? Y terminan todos completamente separados. Esa es la última foto que se termina, que la toma el ejército, ¿no? Es el último retrato donde se ven todos juntos. Algunas noticias del momento, del periódico mientras estuvo, los periódicos mientras estuvo la conquista del desierto, por ejemplo, Indio, recién ayer partió con destino al Rosario, la goleta Rosales, remolcada por la cañonera Constitución, conduciendo 250 indios que pasarían al norte de la República. Esto da muestra de las deportaciones que había, ¿sí? El tipo de deportaciones que había.
o indio, mañana se espera un gran número de indios de chusma con procedencia de la frontera. Cuando dice indio de chusma, se trataría de mujeres, de niños, se tratarían de ellos, ¿sí? Por eso lo mencionas de esa manera. Bueno, esto que prácticamente no se habla muy poco, ¿sí? De hecho se habla muy poco en las escuelas secundarias, que nosotros lo tenemos como tema, tanto en geografía en tercer año como en historia en tercer año del secundario, ¿no? Estos botines de guerra que aparecen, estos campos de concentración, esta distribución de los prisioneros de la conquista del desierto, como se ve en la imagen, todas mujeres y niños, ¿no? Y esto como para reforzar la idea de la representación. Nosotros recién hablamos de la representación cartográfica, la toponimia, ¿no? Y cómo hubo una apropiación simbólica primero y después se pasó a una material con el ejército. Pero antes de eso hay toda una representación del nativo, del indio, ¿no? Como el peligroso, como el bárbaro y demás. De 1800, son pinturas de 1844, ¿sí? Mucho antes, de Mauricio Rogenda, que se llama El Malón. Pequeño detalle, siempre la figura del nativo aparece como deformada, ¿sí? Como rasgo entre una bestia y un ser humano, pero no, o una especie de eslabón del ser humano, pero no como una persona. Y siempre está el tema, se llama el malón, pero siempre está el tema del rapto, ¿sí? Del robo, sobre todo de la mujer blanca que aparece siempre con ropas blancas, además, y el pequeño detalle siempre del cielo nublado, ¿no? Como que la oscuridad la llevaba justamente estos malones. El mismo autor, el mismo pintor, en 1845, El rapto de la cautiva, fíjese que lo mismo, cielo nublado, el rostro de las poblaciones nativas, de los malones, mejor dicho, la cautiva, y bueno, toda la violencia, ¿no? Hasta una criatura tapándose los ojos y demás. Y finalmente, la pintura La Vuelta al Malón de Ángel de la Valle, de 1892, que es muy famosa, donde el malón viene de arrasar la ciudad, ¿no? Fíjese que hay un cáliz de una iglesia, hay un perro con la cadena rota, hay cabezas, no sé si lo llegan a ver, pero por ejemplo, y si es que ven la flechita que estoy marcando yo, pero acá en el costado de este caballo hay una cabeza cortada, ¿no? Un maletín, bueno, y obviamente la cautiva. Fíjese que la tierra aparece como una ciénaga, es decir, cometieron los saqueos y están yendo para sus tierras, y sus tierras son eso que se ve ahí, ¿sí? Algo completamente infértil que después el Estado argentino, tras la conquista del desierto, lo va a transformar en fértil, ¿no? Pero está toda esta construcción, sin ninguna duda, de la violencia, de la barbarie, a partir de los nativos, ¿no? Y ya para ir terminando esto, bueno, esta imagen es muy clásica, ¿no? Hasta ha tenido mucha discusión, el billete que nosotros tenemos con la figura de Roca, billete que se hizo en el menemismo, ¿no? Con la figura de Roca, y la parte de atrás del billete de 100 está esta parte, que esta parte en realidad es una pintura de un pintor uruguayo que contrató el mismo Roca siendo presidente, Manuel Blanes, ¿sí? Pero en realidad es un recorte de la pintura. Lo que nosotros vemos en el billete, ¿sí? Que está centrado en Roca, y en esta parte de la pintura es un recorte, porque en realidad la pintura es esta que vemos acá. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque primero, más allá que la pintura está pagada por Roca, y obvio que él va a estar en el centro y demás, ¿no? Pero si ustedes miran en un costado, todos estos que están acá son todos los geógrafos, científicos, especialistas que formaron parte de esa conquista del desierto, ¿sí? Para llevar adelante todo lo que tiene que ver con una representación de las ciencias, ¿no? Y de este lado tienen los que no están en el billete de 100, tienen los grupos que han sido ya dominados, incluso está en la cautiva, miren, está en la cautiva, ya con un hijo, es decir, la mujer blanca que ha sido raptada años atrás, y está con un hijo evidentemente de descendencia nativa, ¿no?
va a ser liberada, por decirlo de alguna manera, por el ejército, ¿no? Finalmente, está claro de que hoy en día se ha modificado mucho esta idea de la conquista del desierto, la idea de las poblaciones nativas y las tierras, y ni que hablar de la figura de Julio Argentino Roca. Y eso queda muy reflejado no solamente en la discusión que hubo con los billetes de 100 pesos y demás, sino aparte con respecto a la representación de Roca en sí, y esto es imágenes, por ejemplo, del monumento que hay de Roca en Bariloche, ¿sí? Ahí donde está la municipalidad, justamente, ¿no? En un lugar, imagínense, donde todavía hay descendientes de comunidades nativas que están reclamando tierras y demás. Bueno, este monumento es como un clásico donde siempre le hacen algo. Esto tiene que ver con Scratch, ¿no? Julio Asesino Roca, dice por ejemplo acá abajo, en vez de Julio Argentino Roca. De pintarlo, de ponerle de trapos hasta envolverlo en papel, ¿no? A veces amanece la ciudad y el monumento aparece todo tapado. Parece que no lo agarran a quienes hacen esto, ¿sí? Pero está a las claras de que tiene que ver con una mentalidad que se ha cambiado claramente con el tiempo, y tal es así de que hace unos años, yo no recuerdo si era un 22 o un 23 de diciembre, ¿sí? Y esto no lo hizo esta gente que hace esto acá, ¿sí? Apareció el monumento tapado por un arbolito, por un árbol de Navidad, como ven acá. Acá dentro del árbol está justamente el monumento, ¿sí? Tapándolo y demás. Tiene que ver con un claro cambio de la concepción que hay con respecto a todo ese proceso tremendamente trágico que vivió el país, y que tuvo que ver con parte del proceso de la conformación del territorio nacional, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda con eso. Bueno, hemos terminado, ¿sí? No sé si se habló muy rápido o si se entendió, si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Sé que están todos cansados, eso seguro. Si la pregunta es, ¿ya terminamos? Sí, ya terminamos. Así que, bueno, yo cuando esto ya se pueda